Cada hora es ahora. Mega Noticias Morelia. ¿Qué tal? Bienvenido a Mega Noticias Morelia, yo soy Marbeli Garnica y el día de hoy vamos a platicar sobre los temas de seguridad, esta estrategia del Plan Michoacán, los resultados que ha dado y este fenómeno que le conocen como el efecto cucaracha. ¿De qué se trata? De que en algún lugar se comienza a atender el tema de la inseguridad y estas personas, estas células delincuenciales que están ejerciendo la violencia se desplazan a un municipio aledaño, se desplazan a un estado aledaño, pero continúan ejerciendo la violencia en la espera de que dejen de estar estos operativos activos, de que bajen la guardia, la vigilancia para regresar y retomar el control de estos territorios. Vamos a conocer la información. El efecto cucaracha describe el desplazamiento de delincuentes hacia zonas con menor vigilancia cuando se intensifican operativos policiales o militares en su área original. Es un concepto de seguridad pública que se utiliza para explicar cómo los grupos delictivos se reubican geográficamente ante la presión de operativos policiales o militares. La analogía proviene de la conducta de las cucarachas. Al encender la luz, se dispersan buscando oscuridad. De manera similar, cuando se refuerza la vigilancia en un estado o región, los delincuentes buscan territorios donde perciban menor control o supervisión, intentando pasar desapercibidos, a veces incluso acompañados de sus familias. Jalisco y Michoacán. Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, Jalisco desplegó 1,200 elementos de la Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional para evitar que la violencia y el crimen se trasladaran desde Michoacán, en coordinación con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Lo que estamos viviendo en Michoacán con este Plan Michoacán, la llegada de fuerzas federales, los reforzamientos, los operativos de vigilancia, se está traduciendo como un efecto cucaracha, están dando resultados, se están replegando a los municipios aledaños, por ejemplo, cuando están en Morelia, se van a Tarímbaro, cuando van a Tarímbaro se van a otro, la Tierra Caliente, y después regresan. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están dando resultado estos operativos? Vamos a conocerlo. Con la implementación del Plan Michoacán llegó la pregunta, ¿esta estrategia generaría un efecto cucaracha? Es decir, el desplazamiento de grupos delictivos a otras zonas de la entidad o incluso a otros estados. Han pasado algunos meses y el efecto comienza a percibirse, reconocen autoridades. Un efecto cucaracha de las zonas, pero en todas las zonas del estado se están haciendo constantemente operativos. Yo siempre lo he insistido, hay que recordar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia continúa operando y dentro de este plan hay varias estrategias en materia de seguridad y varios operativos. Las autoridades aseguran que el reforzamiento en los municipios con elementos estatales y federales está funcionando. Sin embargo, expertos en seguridad contrastan que no hay un factor medible para asegurar que este reajuste de grupos criminales se deba al Plan Michoacán. En todo caso, las evidencias que pudiera haber en este efecto cucaracha, número uno, sería un aumento consistente de delitos en zonas colindantes o estados vecinos, que en este sentido no estamos viendo que Guerrero, que el Estado de México, que Querétaro, que Guanajuato o en todo nos estén proporcionando cifras de lo que sucede, ¿no? Al corte del 6 de febrero, Omar García Harfuch informó que resultado del Plan Michoacán habían sido detenidas 1,218 personas y se aseguraron 1,137 armas. Aquí lo importante que hay que señalar es que la gobernanza criminal que se ha venido dando a lo largo de bastante tiempo en el estado, pues no ha mermado, porque al final los grupos delictivos tienen un conocimiento pleno de lo que es el territorio. Se atribuye así por parte del experto en seguridad que no es un efecto cucaracha, sino una estrategia de grupos criminales que contraataca a la del gobierno y que por ahora sí se está poniendo el foco en zonas que por años se sabe han sido gobernadas por el crimen organizado. Reportó para Mega Noticias, Jacqueline Espinosa. El Plan Michoacán es una estrategia que se planteó con más de 100 acciones y una inversión de más de 57,000 millones de pesos, incluyendo inversión mixta para reforzar las áreas de educación, salud, vivienda y empleo digno para el desarrollo con justicia y bienestar en la entidad. Tiene como objetivo la implementación de programas destinados a disminuir los factores de riesgo que hacen que los jóvenes se unan a grupos criminales. Esto a raíz de la participación de menores de edad en el homicidio del alcalde, Carlos Manso. En el área de seguridad se desplegaron en la entidad
10.500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1.781 de la Secretaría de Marina, 277 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 12.500 efectivos de la Defensa Nacional para disminuir la presencia y reclutamiento del crimen organizado. Este plan se aplicó desde el pasado 1 de noviembre en todos los municipios. Quien nos ayudó a responder esta pregunta fue Alberto Guerrero Baena. Él es experto en temas de seguridad. Por ejemplo, ¿por qué crees que Cártel Jalisco o en su defecto Cárteles Unidos en Tierra Caliente tienen bien determinadas las zonas en las cuales ellos gobiernan o en todo caso tienen establecidos estos puestos de control o en todo caso tienen las minas de fragmentación o tienen gobiernos totalmente cooptados, gobiernos municipales? ¿Por qué? Porque ellos conocen estos territorios. Sobre todo, por ejemplo, si nos ponemos a determinar por zonas en las cuales trabajan, entre comillas, estos grupos, pues estamos hablando, por ejemplo, del corredor que va de la autopista de Occidente hasta Jalisco, pues es territorio del Cártel Jalisco, lo tiene bien estudiado a tal grado de que recordarás que hace unos meses se dio un enfrentamiento en 3 estados, en Colima, Michoacán y Jalisco, por el cual el ejército tuvo que salir, valga la expresión, corriendo de la zona, porque las diferentes franquicias en las cuales trabaja el Cártel Jalisco, pues fueron pasándose la señal para encabezar los ataques, ya sea con minas de fragmentación, ya sea con guerra de guerrillas u otro tipo de estrategias bélicas. En Tierra Caliente, pues básicamente lo que podemos observar, pues sin duda es la presencia de Cárteles Unidos y de algunos de los otros cárteles menores, como por ejemplo en la zona montañosa de Apatzingán, el cártel de Acahuato, que no es un cártel que realmente opere de una manera gigantesca, sino que es un cártel más local, pero que te habla perfectamente de que estos grupos delincuenciales, los Blancos de Troya, todos estos grupos pequeños que conforman esta, ya podemos llamar confederación de grupos delincuenciales, pues tienen identificadas bien latente las zonas donde no necesariamente entra el Estado mexicano, y hay zonas de productores, por ejemplo, en el caso de Tierra Caliente, de limón, no necesariamente Apatzingán, sino más abajo de Apatzingán, inclusive ya de Parácuaro para abajo, donde pues desafortunadamente hay zonas donde ni la autoridad entra, donde los municipios ni siquiera hay una forma civilizada, por decirlo de esta manera, de establecer un gobierno donde hay sospecha de en su momento de elecciones influidas por el crimen organizado, por el narco. Y por el otro lado, pues lo único que pudiéramos señalar en este sentido, que el desplazamiento, quizás si nosotros creyéramos que hay un efecto cucaracha, tendría que pasar, como te lo comentaba, por Jalisco, por Colima, por Guerrero, por el Estado de México, parte de Querétaro, Guanajuato, para saber exactamente si es que hay indicios de que, y sobre todo contrastar esas cifras que presenta el gobierno del Estado de Michoacán con cifras que presenten esos gobiernos estatales, para saber si realmente es veraz lo que se está informando de la Secretaría de Gobierno. Aquí lo único que podemos descifrar, sin duda, es el tema de la gobernanza criminal que azota al Estado. Así la situación y el análisis que hacen los especialistas. Ya sabe, quédese aquí en Mega Noticias para que esté bien informado a lo largo del día. Cada hora es ahora. Mega Noticias Morelia.